Vamos a recibir a María Gloria Pino, quien es técnica en Laboratorio Clínico y Diagnóstico Histopatológico egresada en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Médicas. Ha realizado prácticas profesionales en el Hospital San Roque. Actualmente está cursando la licenciatura en Tecnología para la Salud en la Universidad Aconcagua de Mendoza. Trabaja en el Hospital Complejidad 6 de Cutaycoy Plaza de Víncula y hace 21 años que está en el servicio. ¿Cómo estás, María Gloria? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Hola, buenos días, María, un placer. Muchas gracias por haber aceptado esta propuesta. Hola María, Dani Godoy te saluda, acá en el estudio de la radio. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Me estaba riendo por el tema que elegí, pero en realidad... Ya después vamos a hablar del tema. Estamos hablando y bueno, y justamente Dani la pregunta, ¿no? Claro, y por eso, ¿por qué este tema, María? Este tema en realidad me da un poco de emoción, pero ¿por qué? Te explico. Tranquila, María, que tenemos tiempo, así que lo bueno de esto es eso, hay lugar para todo. En la época crítica, la más pesada que fue al inicio de la pandemia, nosotros bajábamos con mucho dolor de la sala de internación por ver la emoción. Está perfecto, y si bien esto lo habíamos conversado, a mí me pareció que era muy interesante porque conocía el porqué, que lo puedes expresar. Tranquila, la emoción creo que le está llegando inclusive a los oyentes, así que luego tomamos un vasito de agua y sí entramos en tu trabajo, así que tranquila. Exactamente, sí, en realidad nosotros después de hacer nuestra recorrida diaria, sí, desarrollando el procedimiento que nosotros tenemos habitualmente, que es hacer las extracciones de nuestros pacientes. Obviamente a todos nos choqueó esta situación, nos llegó muy profundo, porque veíamos mucha gente, ¿sí?, conocida nuestra, así todo pacientes, la gente de la comunidad que estaba sufriendo mucho por esta pandemia que nos llegó a todos, y la verdad causó mucho dolor a nosotros en particular. Al momento de atender al paciente nos daba era un conjunto de emociones, ¿sí? Y una vez que terminábamos la recorrida habitual, como para descontracturarnos, como para, digamos, bajar y poder seguir trabajando, porque esto a nosotros en la jornada habitual nuestra son 24 horas que estamos dentro del hospital. Entonces esta situación esto de verlo, el sufrimiento de cada una de las personas nos llegó muchísimo. Y había que cambiar el chip, era una manera, claro, era una manera de, después de pasar todo ese dolor, sí, que a todos los profesionales de salud nos cuesta siempre. Sí. Con tantos años que llevamos y nos sigue costando y nos sigue golpeando, sí, sí, y siempre nos pega. En algún momento uno tiene que decir, bueno, vamos a seguir, vamos para adelante. Bueno, y este tema era para eso, ¿no? Digamos que era eso. Yo sobre todo con una de mis compañeras, Gabriela Firman, que es bioquímica, hacíamos esto. Decíamos, bueno, hay que respirar profundo, hay que terminar de realizar nuestra tarea, porque obviamente lo necesita cada uno de los pacientes, y era una manera de cortar y bajar para poder empezar el día. El responsable de esta emoción fui yo cuando leí el texto y expresabas el motivo del tema. Obviamente estaba en la disyuntiva, Gustavo me dijo, ojo que va a generar emoción, pero creo que era necesario, porque es algo que pasaste en esta etapa, que obviamente es una etapa que es triste, pero valía la pena que la sociedad entendiese por qué era ese tema musical, así que muchísimas gracias por habernos compartido eso y permitir conocer tus sentimientos. Y es importante que la gente vaya conociendo que este es de las tres personas que estamos conduciendo. Bueno, Fernando vendría a ser Jorge Rial, le interesa mucho esta parte de las emociones. Yo digo, pero si no, hay que conocer la parte humana, porque si no nos quedamos con la parte profesional
mal, y es como que el paciente siempre va sumiso, con miedo de no hablar, de que no se llama. Son humanos, eso hay que entenderlo. Cada uno de los médicos, en el caso de María, que es distinta la relación cuando uno va a un laboratorio, pero por eso considero que la parte humana en este programa tiene que estar presente. Por supuesto. Tu testimonio es muy útil para la generación de conciencia, que es un poco la idea de este programa. Sí, sí. Porque, bueno, nosotros en el trajín de la vida diaria a veces olvidamos que estamos en una situación realmente crítica en lo sanitario y en la salud de nuestra comarca. Y a veces estos comentarios contados en primera persona, por quien lo ha vivido en vivo e indirecto, frente a la cara del dolor, del sufrimiento y de la muerte de los pacientes, nos sirve para recordar que estamos en una situación delicada y que hay gente que está dando su vida para salir adelante. Nosotros en particular, el laboratorio siempre, para que toda la gente conozca más o menos el desempeño que tenemos, el 95% de los pacientes pasan por el laboratorio, ¿sí? Cualquiera sea su patología, si el paciente ingresa por guardia o está en la internación, siempre se les hace controles de rutina, que son obviamente ordenados por la parte médica. Entonces nosotros en el diario tenemos nuestra recorrida y hacemos, tomamos las muestras de todos los pacientes, que son las que después analizamos en el laboratorio. En particular, con esta pandemia nosotros, obviamente, nos tomó a todos nos ha tomado como de sorpresa, porque tuvimos que tomar un montón de medidas que, si bien uno ya las viene teniendo en práctica, pero era necesario ajustar. Entonces, a través del tiempo fuimos capacitándonos, tomando, distintas sugerencias, la información que nos iban bajando y adoptándola para que, obviamente, nosotros como servicio, nuestro servicio está conformado por 6 bioquímicos y 8 técnicos de planta, ¿sí? De los cuales 5 son los bioquímicos que hacen guardia, 7 son los técnicos que hacemos guardia activa. Con la pandemia sí nos trajo 2 eventuales más, sí, pero esto, bueno, fue recién en este último mes. Porque, bueno, obviamente hemos tenido compañeros que como en todos los servicios se ha dado, ha habido bajas, ¿sí? Claro. Por contagio. Obviamente en nuestro servicio han sido mínimas, gracias a Dios, porque se ha tratado de tomar todos los recaudos como para evitar el contagio. Qué duro, ¿no? Hablar de bajas como si fuera una guerra, ¿no, María? Lamentablemente uno cuando lo dice suena chocante, violento. Sí. Pero fueron así, porque de hecho hoy en día tenemos uno de los técnicos que no ha vuelto al servicio y porque le está costando recuperarse, y nosotros, bueno, obviamente nos afectó absolutamente a todos el servicio, porque es como que se nos rompe un miembro de la familia. Obviamente, y contacto ultra estrecho el de ustedes, porque ahí, sobre el paciente, en la extracción de sangre, un acercamiento, y que no pueden tener todas las medidas de seguridad como los médicos, porque obviamente para manejar las jeringas y todo lo demás, imagino que si bien se toman recaudos, tampoco uno puede estar vestido como un astronauta. No, seguro, pero igual, de todas maneras, nosotros con el pasar de los meses hemos tratado de tomar el mayor recaudo, sí, que por ahí para el paciente es un poco violento, digo, en el sentido de que atenderlo atrás de una mampara, sí, ya le quita... despersonaliza. Claro, despersonaliza, pero era una manera de cuidarlo tanto a él como a nosotros, porque obviamente nosotros estamos todo el tiempo en contacto con la enfermedad, y bueno, eso hace a que nosotros necesitemos también seguir cuidándolos a ellos. Entonces,
bueno, se ha dispuesto una serie de normas o sea, al tiempo de cuando el paciente llega al hospital para hacerse extracciones, en donde estamos tratando de evitar la aglomeración del paciente en el ingreso, porque obviamente las infraestructuras a veces no están dadas para que haya una mejor circulación de los pacientes. Entonces, bueno, se ha tratado de diseñar un recorrido para el paciente para que no tengan demasiado contacto entre sí y se los pueda atender lo más pronto que se pueda y evitar así de esta manera la diseminación del virus. María, Bien. ¿te podemos pedir que nos cuentes un poquito más de este protocolo? De cómo sería cuando un paciente llega, qué tiene que hacer para evitar que esté dando vueltas y pululando por el hospital. Sí, en el momento en que el paciente llega al hospital, lo que debe hacer, se acerca, obviamente ya nosotros tratamos de cronometrar, ¿sí? El horario en el que ellos llegan, o sea, tienen un horario ya predeterminado en el momento en que ellos se acercan a la ventanilla a recibir el turno, se le da un horario y con eso el paciente debe concurrir en lo posible en ese horario, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener algún retraso porque somos como el diagrama se ha tenido que reducir por día. Nosotros hacemos la internación primero, ¿sí? Una vez que terminamos la internación, bajamos al laboratorio, dejamos las muestras que traemos para procesar en ese día, donde el bioquímico comienza a procesar esas muestras, sí, para que no tengan ningún retraso porque son los prioritarios, y en ese medio nosotros estamos iniciando la extracción del paciente de externo, que obviamente ya los recibió la secretaria, sí. El paciente le entrega la orden, nosotros lo llamamos y realizamos el procedimiento, o sea, la extracción de la muestra. El paciente se retira del laboratorio y ya, digamos, no tendría contacto con el siguiente. Es importante, María Gloria, por ahí remarcar que podríamos dividir la tarea que está haciendo el laboratorio en tres partes. Una es hacer la internación, como vos dijiste; la segunda vendría a ser consultorio externo, que hasta ahí vendría a ser todo lo habitual que se hace, pero aparte de eso también están procesando las muestras que reciben de los trailers de hisopado y demás. Por supuesto. Con nosotros... todo, por eso, pero yo quiero remarcar el valor de, con todo la pandemia y con todo el estrés y con todas las medidas de protección personal, no solo el laboratorio está haciendo el trabajo que hacía antes, sino que ha sumado más cosas, o sea que no es que tienen menos trabajo que antes, todo lo contrario. No, por supuesto, esto nos ha incrementado en mucho más la cantidad de muestras que hoy procesamos. Obviamente esto se va haciendo con el tiempo, ¿no? La distribución, nosotros en el momento en que estamos haciendo el externo, muchas veces nos surgen llamadas del servicio de guardia, a los cuales tenemos que acudir y realizar el laboratorio. O sea, siempre debe haber uno que pueda circular, digamos, a la guardia, al piso, en caso de que hubiera una necesidad en el piso o en la guardia, y el resto de los técnicos, que te estoy hablando de un número de 3 más, que serían los que estarían en ese momento atendiendo el consultorio externo. Este técnico lo que hace es eso, va y realiza la extracción, viene, procesa junto con el bioquímico y sigue haciendo el trabajo de externo. Por eso es tan importante conocer la diagramación que tenemos, porque obviamente que con la pandemia esto se incrementó muchísimo. El laboratorio, más allá de que los hisopados nosotros no los procesemos por una cuestión de complejidad, sí, porque eso se deriva, los hisopos que nosotros recibimos son derivados al laboratorio central de Neuquén, sí. Más allá de que de ese hisopado que se va, hay pacientes que requieren el laboratorio para
para ver complementar la información de su organismo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio nuestro. Y en la parte de los hisopos ustedes los reciben y los acondicionan para enviar al laboratorio central. Exactamente, eso se controla una vez que ingresa al laboratorio, se vuelve a controlar porque nos llegan las planillas que son las que llena el médico, ¿sí? Se controla que la cantidad de hisopos sean la cantidad de planillas con las que nosotros tenemos, se prepara el envío y se deja ya todo preparado para que venga el chofer, ¿sí? Y que es el que está asignado ese día para llevar todas las muestras que salen al laboratorio central. ¿Todos los días se envían muestras? Todos los días. ¿Y en qué horario, salen? ¿Al mediodía? Generalmente es a la mañana temprano, porque como hisopos se están haciendo durante todo el día. Hay un primer envío cerca de las 8 de la mañana, que es el que se deja preparado el día anterior para que ese envío salga a la mañana temprano. Y después se hace otro envío tipo 15 horas más o menos, y de ahí ese sería el último envío que estaría saliendo del día. ¿Y cuándo regresan los resultados? La devolución de los resultados, sí. Y son, bueno, en la época crítica estaban casi en 72 horas, pero era una cuestión, digamos, lamentablemente estaban sobrepasados en el laboratorio central, entonces era imposible realizar la muestra, realizar el estudio y a la vez informarlo, porque obviamente a todos nos desbordó y en ese sentido se necesitaba más personal. Entonces yo calculo que ya a partir de julio se empezó a incrementar un poco más el plantel del personal, entonces ahí pudo haber una mayor rapidez en el cargar del resultado y entre el envío y la carga del resultado del paciente. Eso todo era digital. Una vez que la muestra iba, después tenían todo el informe, o siguen teniendo un informe digital, o viene alguna documentación desde Laboratorio Central. Ustedes, no sé si conocen, el hospital se maneja con un sistema central donde se vuelcan todos los informes, ¿sí? En un tiempo existía la historia clínica de papel. Hoy existe de manera virtual, sería. O sea que todos los pacientes que pasan por el hospital, en esa base de datos digital están cargados tanto los estudios normales que ustedes le pueden hacer, más esta información adicional en esta época de COVID. Exactamente. Es exactamente eso. Por eso muchas veces nosotros, cuando al paciente le decimos que debe concurrir al médico para saber su resultado, es porque el médico, con su clave de usuario, entra al sistema y va a tener el informe de su paciente, hacer todos los resultados de los estudios que él pidió con respecto al laboratorio de forma digital. Bien, o sea que el trabajo de ustedes es recibir esos hisopos, acondicionarlos y enviarlos. A partir de ahí, el resto ya pasa por otro organigrama del hospital. Por supuesto, es así. Bien. Como le decía antes, o sea, que muchas veces los pacientes no solamente requieren, además del hisopado, requieren otro tipo de laboratorio, que es el que nosotros sí hacemos dentro del servicio. Bien, y ese es el que obviamente procesan normalmente y van cargando los datos ustedes en esa historia clínica. Por supuesto, es así. Bien. O sea, como bien dijo Gustavo, la tarea se ha aumentado, ha sobrecargado a lo que venían haciendo anteriormente, y con las complicaciones propias de estas bajas que van teniendo el servicio por digamos, contagios o quizá aislamientos por contactos estrechos. Y la manipulación, además de todo este material que es tan contaminante, altamente contagioso. Sí, obviamente. ¿Están en sistema de rotación, María, para evitar justamente que todo el sistema colapse? Nosotros, nuestro servicio es distinto, por ejemplo, a otros servicios, porque, por darle un ejemplo,
en una planta de enfermeros, sí, tienen siempre el doble de personal para cubrir en caso de que todo un grupo de trabajo esté contagiado, ¿sí? En el caso nuestro es distinto. Nosotros, como le decía antes, son solo 6 bioquímicos y 8 técnicos, ¿sí? Digamos que tuvimos que, obviamente, tomar las medidas para evitar con mayor razón esto de no contagiarnos, ¿sí? Exactamente. Porque no tenemos cantidad de personal para cubrirlo. Entonces la distribución dentro del servicio se fue dando así, digamos, son 2 los bioquímicos que trabajan un día junto con 3 técnicos que son los que vienen a hacer las extracciones, ¿sí? Y trabaja ese grupo hoy. Mañana descansa, entre paréntesis. Sí, porque están sobrecargados de todo el día anterior. Exactamente. Y entraría el otro grupo que sería, digamos, el resto de los compañeros que están asignados a esa tarea ese día. Bien. Ardua tarea, la de María. Bueno, para los que recién se enganchan en la radio, estamos charlando con María Gloria Elizabeth Pino. Ella tiene más de 21 años en el servicio como técnica de laboratorio en nuestro hospital, nuestro querido Hospital de Complejidad 6. María, ¿todas las muestras que procesa el hospital son propias o reciben muestras de alguna otra zona, de algún otro lugar de la zona sanitaria? Nosotros en este momento, con respecto a la parte de hisopados, son solamente... No, de hisopados no, me refiero en general, de laboratorios en general. Bien, nuestra zona sanitaria, como ustedes saben, tenemos una cobertura que es la zona de Piedra del Águila, Piculufú, ¿sí? Rincón de los Sauces, Añelo, El Chocón. Entonces, todo se centraliza en el hospital nuestro, ¿sí? Nosotros de ahí hacemos la derivación al hospital Castro Rendón, ¿sí? Que generalmente la derivación de estas muestras son de hormonas, porque por la complejidad del hospital nosotros no la podemos realizar. Esperemos que en algún momento podamos hacerlo. Claro, porque eso facilitaría muchísimo. El recurso profesional falta la parte recurso técnico nada más. Exactamente, sería sumamente importante porque la demanda es mucha. Y aparte que acortaría los tiempos diagnósticos, ¿no? Porque hoy en día las derivaciones llevan un tiempito importante, por lo menos en la parte hormonal y todo lo demás, es lo que me toca ver a mí con algunos pacientes, ¿no? Sí, a nosotros, digamos, un paciente que nos llega con derivación de hormonas son aproximadamente 10 días, sí, que se demoraría. Si bien nosotros lo mandamos inmediatamente una vez recepcionada la muestra, digamos, el retraso es por el acúmulo que se da en el otro centro, en este caso en el Hospital Castro Rendón, sí, porque tengamos en cuenta que el Castro Rendón no solamente recibe muestras de nuestro hospital, sino que también recibe muestras, de nuestra zona, sino también de las otras zonas sanitarias. Entonces, obviamente la demora es lógica por la cantidad, el acúmulo que ellos tienen que recibir, digamos. A ver si entendí bien, María. Un paciente que va... ¿Piedra del Águila también corresponde a zona quinta? Sí, Piedra del Águila corresponde. Un paciente que va al hospital de Piedra del Águila y el médico le pide un análisis de rutina de sangre. ¿Esa muestra debe venir al hospital Complejidad 6? No. Lo que se derivaría al hospital Cutralcó serían lo que tenga que ver con dosajes de hormonas. Ustedes son el intermediario en ese caso para enviarlo al caso. Exactamente. Perfecto. El de para rutina... que nosotros de ahí esto se deriva. Bien, perfecto. Ahí me quedó claro cómo funcionaba. Sí. Claro, pero hay que entender que por ahí lo que dice María Gloria es muy importante. Si se pudieran hacer hormonas y otros análisis acá sería fundamental, porque esperar 10 días en un hipotiroidismo no es problemático, porque bueno, pero hay el paciente
puede esperar y no se va a descompensar. Pero no, por ejemplo, si tuviésemos un hipertiroidismo, un paciente que necesitamos urgentemente hacer el diagnóstico y saber cómo está, esperar 10 días para... Es bastante, sí. Es mucho tiempo. No son muchos los laboratorios privados que pueden hacerlo aquí también, ¿eh? Ojo que hay muchos que deben enviar eso seguramente. también a Bahía Blanca. El problema que muchas veces ocurre es que el paciente no tiene el recurso. Entonces, como son estudios de alta complejidad, son muy caros. Son caros. Entonces, ese es el otro inconveniente que habría. Por eso sería importante tener en nuestro laboratorio un equipo que pudiera hacer hormonas para que los profesionales que están capacitados lo pudieran hacer. Por supuesto. Hoy en día sería una de las cosas que se estaría necesitando en nuestro servicio. Y es válido el comentario para anatomía patológica también, ¿no es cierto? Y anatomía patológica también. Lo que pasa es que creo que también con respecto a eso hay que pensar en una reestructuración dentro del edificio para poder asignarles un lugar. Igual hay que tener en cuenta que al momento de incrementar, digamos, de poner un servicio de anatomía patológica, hay que contar con un médico anatomopatólogo para que haga las lecturas, más allá de que tenga un técnico que pueda realizar cualquiera de todo un equipo, de los procedimientos. Claro. Pero si hoy en día no tenemos lugar disponible para hemoterapia, ya sería demasiado sonar con esto. Bueno, hoy en día, que no lo hablamos en el programa pasado, en los programas anteriores con Cristina. Bueno, son metas que nos planteamos para que ojalá podamos ir resolviendo y ayudando a que se resuelva eso, porque en realidad hoy hemoterapia comparte con ustedes el lugar. Por supuesto, hemoterapia es un servicio que con la pandemia se ha incrementado la tarea que ellos tienen, y lamentablemente el espacio físico con el que cuentan hoy no es realmente no es el suficiente como para poder desarrollar del todo su tarea. No es lamentablemente el espacio físico hoy es un limitante para ellos. Totalmente, por más buena voluntad que tenga el personal, si no tiene los medios, a veces es muy difícil poder hacer las cosas como corresponden. Sí, seguro. De hecho, la gente de hemoterapia recién puede acceder, que esa es otra de las cosas que a veces el paciente no tiene en claro. Nosotros generalmente cuando citamos al paciente para hacer las extracciones de sangre, hemoterapia tiene que, por este inconveniente del espacio, y hemoterapia tiene que sí o sí esperar a que el laboratorio central, digamos, haga todas las extracciones para después recién ellos poder iniciar con su tarea. Entonces, lamentablemente eso se puede dar recién después de las 9:30 de la mañana, cosa que muchas veces es inconveniente para el paciente. Tener que esperar tanto tiempo para poder recibir la atención del otro servicio, digamos. Sería importante remarcar esto. Incomprensible que no haya un servicio de hemoterapia como corresponde, con la importancia que tiene la sangre en la vida de las personas. Incomprensible. Sí. Bueno, vamos a ir aclarando alguna cosa que por ahí la gente que nos está escuchando, recordemos, estamos hablando con María Gloria Pino, técnica en laboratorio del Hospital de Complejidad 6. ¿Qué estudios se hacen actualmente en el hospital relacionados a COVID? Bueno, nosotros digamos, en el servicio nuestro, como les decía, se hace la recepción de los hisopos, que son los que se derivan. ¿Pero cuántos tipos de hisopados hacen? Tenemos, bueno, hay dos tipos de hisopados, ¿sí? El hisopado rápido y el hisopado por PCR, que es el que se envía a Neuquén. Estos dos hisopados los está realizando el médico, ¿sí? Uh-huh. El hisopado rápido es el que al momento de llegar a la guardia, el paciente con síntomas entre el primero y quinto día de síntomas, digamos, el médico, como para agilizar el resultado en este caso, digamos. Exactamente, el proceso, lo hisopa con este hisopo, con el hisopo para antígenos, y que es una determinación rápida. En ese momento él en la guardia toma ese procedimiento y se le da, puede darle positivo o negativo. En caso de que diera negativo,
debe tomarle el hisopado para PCR, que es el que se envía a Neuquén. O sea, para resumir, el hisopado rápido es bueno para diagnosticar de forma positiva, con lo cual aseguramos que el paciente es positivo. Ahora, si es negativo, no descarta la enfermedad y hay que hacer el PCR normal, que es el otro PCR normal. Bien. Por eso es importante que el paciente tenga en claro el momento en el que comienza a tener los síntomas. Por eso digo, entre el primer y quinto día de síntomas, le realizan el hisopado y si da positivo, obviamente es positivo. Claro. Si da negativo, hay que testearlo con PCR. Bien. Muy claro. Y antes ya nos hablaste un poco de cómo es el circuito de los hisopados y todo lo demás del PCR, pero también en el hospital, a pedido del médico y en forma limitada, también están haciendo anticuerpos, ¿puede ser? Sí, los anticuerpos en este momento se están haciendo solo al personal del servicio, ¿sí? Porque, al personal de salud del hospital. Exactamente, perdón. ¿Y algún paciente más internado o alguna otra cosa, no? Y por ahora no se está haciendo, es simplemente porque no tenemos cantidad. Bien. Digamos que lo que nos ha ingresado es una cantidad determinada, de la cual por una decisión de epidemiología se le hace solamente al personal de salud. Y eso sirve para organizar también el funcionamiento del hospital. Exactamente. Más que nada esa va a ser la función principal en esta etapa. Bien, para la gente que nos escucha, los anticuerpos que se mide inmunoglobulina G y inmunoglobulina M no sirven para hacer diagnóstico, sino que sirven para establecer algunos criterios clínicos sobre con el tiempo que pueda llevar el paciente evolucionando con coronavirus. O sea, no es un estudio que se deba pedir para diagnóstico. Vale la aclaración, doctor. A ver, hablando en criollo, se puede saber si algún paciente asintomático ya ha tenido el virus y nunca se enteró, ¿no? Claro, pero de todas maneras que la gente por ahí es una consulta muy común en consultorio, si es importante hacer anticuerpos y la respuesta es no tanto. O sea, desde un punto de vista epidemiológico sí, desde un punto de vista clínico no, porque en general no va a cambiar la conducta clínica que uno tenga con el paciente. Entonces, porque por ahí la gente dice, uy, ¿a mí por qué no me lo hacen? ¿Y por qué no va a cambiar nada? Por eso sirve para la parte hospitalaria, para saber en qué condiciones, cómo está todo el plantel, sobre todo si hubo aquellos profesionales que son asintomáticos, que han transitado el asintomático y tener otro organigrama en el hospital. Obviamente, es justamente por ese motivo. Y la verdad que a nosotros nos ha servido es de mucha utilidad, porque al momento de reorganizar, digamos, se tiene en cuenta esto de la detección de si el paciente, si el personal está en condiciones para poder volver al servicio. ¿Ha habido muchos casos así que se hayan enterado, profesionales se hayan enterado que han transitado la enfermedad en forma sintomática debido a la detección de anticuerpos? Nosotros fue bastante, nos sorprendió, ¿no? Porque no sabíamos, nunca tuvimos 2 casos en nuestro servicio que no sabían que habían cursado la enfermedad, y a través de esta determinación supieron de que sí habían transitado la enfermedad y no habían tenido síntomas. Creo que fue una apuesta importante entonces de la parte de salud, por supuesto. Tener en cuenta. Sí. Y es importante entender que aún hisopado rápido negativo, hisopado por PCR negativo, no descarta 100% la enfermedad. O sea, no estamos hablando de un estudio 100% infalible, que un negativo signifique que uno no tuvo la enfermedad. Por eso también viene la pregunta, María Gloria, de mucha gente, pero yo me hisopé, me dio negativo y resulta que después los anticuerpos me dan positivo. Sí. Nos ha pasado a nosotros de saber también de que hay pacientes que aún hoy han cursado la enfermedad con toda la virulencia que tiene y sigue dando el hisopado negativo.
Y eso no significa que se haya hecho mal el hisopado, no significa que se haya procesado mal la técnica ni nada por el estilo, sino sencillamente que hay un porcentaje, que yo no me acuerdo en este momento, de especificidad y de sensibilidad del hisopado PCR, pero que creo que no llega al 97-95%. ¿Cuánto es? Sí. No, el test rápido... El PCR, digo. El PCR sí, tiene un rango de 95%, sí. No recuerdo bien aún. Pero hay 5 cada 100 que van a tener la enfermedad y no van a dar positivo. Y ante contacto estrecho o contacto sospechoso, pues debería aislarse en este caso, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa es la principal recomendación. Convengamos que también esta enfermedad a nosotros nos ha hecho tener que empezar a capacitarnos continuamente, porque hay muchos parámetros de la enfermedad que desconocemos aún. Claro, que estamos recién estudiando. Estamos recién entrando a conocer partes de la enfermedad que no están al alcance nuestro de saberlo, digamos, que se van a ir dando a través del desarrollo de la misma enfermedad. Es más, tanto los profesionales también han estado empezando a usar parámetros como LDH, dímero D y un montón de cosas que antes no se usaban para otras patologías que ahora se usan totalmente de manera frecuente, ¿no? Sí, eso también. Sí, porque obviamente hemos visto en pacientes que han desarrollado coagulopatías que no estaba previsto, digamos, todo esto. Entonces, digamos que hemos tenido que tomar otros parámetros al momento de evaluarlo al paciente. Es todo un cambio de paradigmas. Exactamente. María, yo te quiero hacer una consulta. ¿Ustedes están nucleados en alguna asociación? ¿Hay asociación de técnicos de laboratorio? Y por otro lado, también te quería preguntar si el hospital o el Ministerio de Salud les está dando algún tipo de apoyo psicológico, hacen algún tipo de reuniones, de autoayuda. Mira, con respecto al apoyo psicológico, quizá muchas veces pasa por desconocimiento, ¿sí?, de parte nuestra de que podemos asistir. No es que no haya en el servicio, ¿sí? Lo que pasa es que también creo que se ha dado esto de que uno entra en crisis, por decirte, por llamarlo de una forma. En particular te cuento, nosotros tuvimos a mi mamá con COVID, y me sugirieron por parte de epidemiología si quería asistencia psicológica, porque obviamente uno entra en crisis porque se asusta, porque más allá de que uno sepa cómo puede llegar a manejarse dentro de la enfermedad, igual uno necesita una contención. Tal cual. Porque es venimos de ver en el artículo, pero cuando te toca dentro de casa... Pero que aparte lo ven continuamente. Obviamente. Es lo que sucede, las consecuencias, las evoluciones favorables y negativas, tenés todo el panorama. Sí. Porque nosotros lo vivimos, no solamente de verlo en los pacientes, sino cuando lo tenemos que transitar nosotros con un familiar nuestro, y es realmente muy difícil. Bueno, en ese momento tuve la asistencia psicológica, y gracias a Dios que la tuve, porque realmente fue muy duro al inicio, y tratar, más allá de que uno conozca y sepa y entienda un poco más, igual se asusta. La incertidumbre, ¿no? Exactamente. Y aparte de destacar que en este caso, la mamá de María Gloria y de Jorge, dos personas que trabajan en el laboratorio, Jorge amigo nuestro también, a que le mandamos un saludo, que arrugó. Seguramente que nos está escuchando. Sí, que arrugó, dicen acá, pero bueno, es destacar, lo que quiero destacar como importante es que ambos tuvieron a la mamá con COVID y sin embargo se siguieron cuidando. Estuvieron pendientes de la mamá, pero se siguieron cuidando y pudieron seguir trabajando y atendiendo a la gente, lo cual es extremadamente de valor. Fueron contactos estrechos y así todo, eso habla a las claras de las medidas que han ido tomando cada uno
porque a pesar de haber sido contactos estrechos, no se contagiaron y siguieron trabajando, siguieron cumpliendo las funciones en un servicio que ya venía golpeado. Algo para que valoremos más y del que nunca compromiso social, además. Totalmente. De la importancia de tomar la conciencia, sobre todo en la sociedad, de las medidas de prevención. Obviamente lo que tiene que hacer María, lo que tuvo que hacer Jorge y todo el equipo es distinto adentro, pero en menor grado la importancia que si toman las medidas adecuadas de protección, de higiene, de distanciamiento, los resultados son favorables. Por supuesto, eso hay que remarcarlo, porque hoy en día escuchamos en todos lados como que la gente se liberó, digamos, al haberse liberado las medidas de restricción de documentos y otras pautas que el inicio, digamos, retomar de nuevo la actividad como normal, entre paréntesis. No hay que dejar que la gente se olvide de que la recomendación esta de el no juntarse, el distanciamiento social, el seguir lavándose las manos, el tapabocas, el alcohol, por sobre todas las cosas, llevarlo, evitar las reuniones sociales por duras que sean. No hay que dejar de seguir haciéndolo. El tema es que los resultados de estas medidas que empezaron a tomar vigencia a partir de este fin de semana se van a ver cerca del 20-25 de diciembre, cuando en el peor momento, porque van a venir las fiestas y nos vamos a juntar más. O sea, hay que tener en cuenta esto. Pero es importante lo que dice María Gloria, porque mucha gente ya está entendiendo como que todo se terminó, y no, esto no se terminó. Estamos viendo una nueva etapa donde tienen que seguir las medidas de distanciamiento, sobre todo en lugares públicos social y en lugares concurridos, seguir usando el alcohol en gel, no abandonar con eso, y seguir usando los tapabocas, por favor, bien colocados, porque si no, todo el esfuerzo que se hizo y el esfuerzo que hace el personal de salud, como lo que acabamos de destacar, no sirve de nada. Bien, se nos va a terminar el tiempo, lamentablemente se nos pasó volando, pero quedó pendiente la pregunta que te hizo Dani en cuanto si estaban nucleados en alguna asociación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, nosotros en otro momento sí existió la Asociación de Técnicos de Laboratorio de la provincia del Neuquén, pero bueno, lamentablemente se fue disolviendo porque es difícil, somos un grupo medio difícil de agrupar, pero no imposible. Yo en este momento soy partícipe de la red provincial, o sea, estamos tratando de hacer, de reunir a todos los técnicos de laboratorio del sistema público por una parte, pero a la vez hemos creado otro grupo en donde le damos participación a los técnicos de la parte privada también, en donde allí nosotros estamos recibiendo a nivel nacional de la Red Nacional de Técnicos de Laboratorio desde Buenos Aires, y otra rama que viene desde Mendoza, en donde nos están llegando capacitaciones, ¿sí? Que obviamente para nosotros hoy son fundamentales y son para aprovechar desde el momento cero, digamos. Así que la verdad que eso esperemos que a futuro tenga una buena respuesta para poder crear la Asociación de Técnicos de Laboratorio. Ojalá, María Gloria, porque la unión hace la fuerza, y como siempre pregonamos de acá, la idea es que no haya un sistema público y un sistema privado de salud, por lo menos, va a seguir existiendo, pero en cuanto a lo profesional, que cada vez estemos más unidos, trabajemos de manera más coordinada y conjunta, y por supuesto todo lo que sea posibilidad de capacitarnos y trabajar en equipos multidisciplinarios y todo, siempre mucho mejor. Una pregunta medio incómoda o difícil, pero que nos gustaría hacerte, que nos digas un poquito, sin entrar en ningún tipo de polémicas, ¿cómo está el hospital con respecto a insumos reactivos en el sector de ustedes? ¿Tienen faltas? ¿Están bien? ¿Cómo están actualmente? Creo que hoy la crisis nos llega a todos, claro. ¿Sí? Tenemos algunas faltas importantes, pero bueno, sabemos que también se deben a que
muchos de los insumos que vienen para laboratorios son importados. Claro. Entonces, si la importación está cerrada, obviamente que va a tener eso una cierta dificultad al momento de llegarnos. Pero bueno, uno siempre estimando de no llegar al momento en el que no te queda nada, va insistiendo en el pedido, ¿sí? Y obviamente uno entiende que eso se va a ver limitado si no hay ingresos en la parte de la importación. Obviamente que entiendo también que desde provincia se está haciendo lo posible para que no haya faltantes, pero bueno, es de entender también que esto de la importación limita muchísimo. Sobrepasó a todos un sistema de salud. No hay sistema de salud en el mundo, creo, que haya podido soportar esta pandemia, y obviamente los recursos son finos y quizá hay que derivarlos a un sector donde no estaba pensado, y bueno, genera estos inconvenientes. Se nos terminó el tiempo, pero la pasamos bien, creo, ¿no? Nosotros la hemos pasado fenómeno, creo que ha sido muy importante. Y María Gloria, ¿cómo la pasaste vos? Yo, obviamente que al inicio me agarró la emoción, se me vino todo encima. Perdón, pero esa era la idea, que se conociera, por lo menos en lo personal creía que era muy importante el motivo por el cual el tema. Pero vos pasaste dos temas y te vamos a despedir, obviamente, con el otro tema. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿por qué la elección de ese tema? Que puede ser obviamente un gusto personal, o si tiene algún motivo en particular. No, fue por un gusto personal, porque bueno, cuando me preguntaban qué otro tema, o sea, a mí en particular me gusta mucho la música, entonces también eso, digamos, como para bajar un decibel, porque si entré así tan como de pachanga, digamos, era como para bajar un poco los decibeles, pero la verdad que el autor me encanta, es un muy buen cantautor, y bueno, fue solo por eso, fue porque Bien. me gusta Abel Pintos. María, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Otra vez muy productiva esta charla. En lo personal evacuaste un montón de dudas en las cuales uno no conoce el funcionamiento interno, así que muchísimas gracias. Te despiden mis compañeros y luego escuchamos el tema con el cual has elegido. Bueno, muchas gracias, María Gloria, por haberte sumado y rápidamente haber aceptado estar con nosotros y aguantarnos un sábado mediodía que te quitamos la posibilidad de estar almorzando tranquila. Muy agradecido. Para mí ha sido realmente un gusto. Obviamente quiero dejar un saludo para todos los enfermeros del sistema público y del sistema privado de salud. Que hoy es el Día de la Enfermería. Que hoy es el Día del Enfermero. Así es. Otra de las cosas, darle gracias a mi familia, porque cumplen un rol sumamente importante. Es el apoyo nuestro, son los que nos aguantan cuando llegamos del trabajo, y si llegamos mal, sí, es fundamental. Otra de las cosas que quería recalcar es lo importante que es el servicio de laboratorio, principalmente cuando muchas veces, obviamente, el paciente no conoce, muchas veces nos dicen enfermeros, pero nosotros nos encantaría que pudieran saber de que aparte del médico, del enfermero, está el técnico de laboratorio, el técnico de rayos, el kinesiólogo, el psicólogo, el odontólogo, o sea, un montón de personas que hacen que el desarrollo o el paso de ese paciente por el hospital, que salga todo bien. Digamos, para nosotros el reconocimiento es para todos. Así ¿sí? es. En eso trabajamos en este programa. La idea es justamente eso, hacer conocer a todas las caras de la salud, ¿no? Ese informe que ustedes entregan es la voz del cuerpo. Exactamente. Así que de mi parte, muchísimas gracias por haberme convocado, y a su disposición, y espero haber sido lo suficientemente clara, y bueno, y brindarme para cuando ustedes necesiten, no hay ningún inconveniente. María, muchísimas gracias por estar.
Muchas gracias, María. Por último, un saludo grande, un abrazo a Jorge, que dijo que estaba escuchando. ¿Está trabajando? Bien, está trabajando, un abrazo grande. Que dijo que él no podía participar porque era tartamudo, dijo, pero bueno. Sí, Queremos, sí. Pinito. Ya lo vamos a Me hacer. dijo eso. Así que bueno, muchísimas gracias María. a ustedes. Buen fin de semana, nos vamos Gracias. escuchando Piedra Libre Abel Pintos. Muchas gracias. Chau, chau.